7:11 nos ponemos al día de diversos temas y sin duda hay que hablar también de nuestra juventud, sobre todo ahora cuando se les empieza a tomar en cuenta algunos de ellos. Será la primera ocasión en la que lleguen a las urnas y sin duda serán utilizados como un rostro joven en las campañas políticas de quienes aspiran llegar a la primera magistratura del país, a la presidencia de la República. Tenemos en los estudios a Abner Paredes, a quien le damos los buenos días y nos viene a hablar acerca de la defensoría que deberíamos tener de nuestros jóvenes. Él es de la Defensoría justamente de la Juventud y también de ponernos en contexto acerca de cuál es la situación de estos jóvenes que aspiran a muchas cosas en un país que a veces les da muy pocas oportunidades. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, Abner. Si hacemos un recuento, un repaso del año 2014 brevemente, porque ya pues estamos iniciando un nuevo tiempo, un nuevo ciclo, pero ¿cómo quedó el 2014 si hablamos de derechos humanos específicamente de la población joven del país? Bueno, lamentablemente no es alentadora la situación en relación a la adolescencia y la juventud del país. Ustedes mismos presentaban hace un momento la situación que se da, por ejemplo, en relación al tema de seguridad. La violencia que afecta a la población en general, pero particularmente a la juventud, es una situación que cotidianamente vulnera sus derechos. Alrededor del 50% de la población que fue asesinada el año pasado son adolescentes y jóvenes. Y esto en promedio son alrededor de 3.000 adolescentes y jóvenes que se asesinan en el país cada año, pero lamentablemente se da una persecución penal de alrededor de 30.000 adolescentes y jóvenes en el país. Pero las principales causas de esa persecución tienen que ver con otro tipo de hechos o delitos que no son precisamente el asesinato. O sea, desde el Estado no se está persiguiendo uno de los principales delitos que está ocasionando esta situación. Pero por el otro lado, en relación a las escuelas, por ejemplo, nosotros monitoreamos el programa Escuelas Seguras y creemos que es un programa que debe ser reformulado. No está realmente respondiendo a la necesidad de seguridad que se da en el entorno de los centros educativos y principalmente lo que nos indicaban los agentes policiales a quienes entrevistamos es que no tienen las capacidades necesarias o los conocimientos necesarios, particularmente en relación a la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, y que tienen desconocimiento de cuál es el contexto en el cual se desenvuelven los adolescentes. Quisieran tener conocimientos en relación al consumo de drogas, por ejemplo, el tipo de vestimenta, y nosotros monitoreamos la acción o los protocolos que deberían de tener en este programa y lamentablemente no tuvimos acceso a ellos y de una u otra forma creemos que el personal que se ha asignado es muy poco aún, digamos, y está concentrado principalmente en la ciudad capital, cuando se debería estar ampliando a los diferentes departamentos. Por otro lado, lamentamos el que se siga dando algún tipo de acción de incursión de elementos del ejército en la seguridad ciudadana, principalmente en los centros educativos, porque no han sido solicitadas su presencia y esto de una u otra forma también repercute en que muchos adolescentes y jóvenes, digamos, se sientan amedrentados al momento de acudir a los centros educativos. Pero lo peor del caso es que esto no ha cambiado la situación de inseguridad que se está dando en el entorno de los centros educativos. En la Sexta Avenida, en la ciudad capital, por ejemplo, seguimos viendo cómo se dan riñas que han acontecido en torno a asesinatos, incluso de adolescentes. ¿Continúan los viernes de cacería? Exactamente, continúan y precisamente vamos a estar teniendo una reunión, vamos a solicitar la presencia de quienes están dirigiendo este programa precisamente para saber qué planes tienen en relación a lo que ya vivieron durante el año pasado y qué acciones van a tomar para este año. Abner, háblanos un poco, y tú tocaste el tema que nos parece fundamental, háblanos un poco acerca de qué cambió en Guatemala después de la muerte de las hermanas del Inca. A ellas se les vinculó con 2 pandillas, luego se decía que eran novias de unos pandilleros y que lo que había ocurrido con ellos era una venganza. Muchas jovencitas dejaron el establecimiento, no quisieron seguir estudiando allí, pero se habló de un reforzamiento de escuelas seguras. Tú lo mencionaste hace un momento. ¿Cambió algo a partir de ese momento o simplemente fue una llamarada de tuzas que puso a todos preocupados, pero en cuanto pasó la noticia y se fue perdiendo, entre otras que iban saliendo, pues el tema quedó también en el olvido? Exactamente, cuando se dio el hecho tenían alrededor de 90 agentes en la ciudad capital. Se fortaleció con 50, que son a los que se le llama de 50 reciclaje. adicionales. 50 adicionales, okay, que son los que se le llama de reciclaje, que venían castigados de otras comisarías. Por tanto, su acción no es efectiva en la medida en que es un castigo el que les están dando. Y con, según nos informaban las autoridades del programa, con los nuevos agentes que se graduaron el año pasado iban a fortalecer el mismo, situación que vamos a verificar en los siguientes días para ver si se está dando alguna acción para mejorar el programa.
Por el otro lado, nosotros hemos dado seguimiento en relación principalmente a los directores de los centros educativos del centro histórico que hacen parte de ese programa, pero la situación no ha cambiado. La situación de violencia sigue exactamente igual en estos centros educativos y nosotros lo que creemos es que hay una falta de estrategia por parte del programa. Digamos, básicamente se ha concentrado como una medida de prevención en los establecimientos con patrullas afuera o con cámaras. Sin embargo, las acciones violentas se están dando 3, 4 cuadras en los alrededores de los centros educativos. Lo preocupante es que las autoridades conocen y saben cómo son los modus operandi de esta situación y nosotros detectamos, por ejemplo, lo cual ya se puso en denuncia en su momento, que en algunos centros educativos incluso están operando redes de trata de personas. Y entonces hay consumo de drogas, hay portación de armas, digamos, hay venta de drogas, hay amenazas a los directores, hay amenazas a catedráticos de los centros educativos, pero las acciones por parte de las autoridades aún no se están dando. Ahora, Abner, hay que hablar de dos situaciones también que afectan a la juventud. Por un lado, no podemos negar la realidad en cuanto que hay muchos jóvenes que incurren en actos delictivos y que pertenecen a estas redes criminales, entiéndase, maras, pandillas, narcotráfico, trata, pertenecen a eso. Pero también hay que hablar de otra realidad. Sigue esta sociedad teniendo un alto estigma y criminalización a los jóvenes por cargar tatuajes, porque tienen el pelo de tal forma, porque se visten de tal otra. O sea, pareciera que aquí, si no se encuadra en algo ya establecido, pues hay que meter a la cárcel a todos, ¿no? Exactamente. Y lamentablemente el problema que hemos detectado es que aún en pleno siglo XXI se sigue dando una situación en la cual al momento de las detenciones la policía sigue agrediendo a los adolescentes y jóvenes. Los desvisten prácticamente, están buscando tatuajes y en muchos de los casos están extorsionando prácticamente a adolescentes y jóvenes y a sus familias, ya que al momento en que no les encuentran nada, los quieren llevar o poner a disposición de jueces, les ponen marihuana principalmente, ¿verdad? Y esto de una u otra forma hace que precisamente en los centros de adolescentes o los centros de adultos ya hemos visto, digamos, el incremento de detenciones que se han dado. Y tiene que ver con los prejuicios y estigma que se da en torno a la juventud, en donde normalmente se sigue creyendo que los jóvenes somos locos, los jóvenes somos marihuanos, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Que somos integrantes de pandillas, y esa situación tiene que cambiar precisamente desde el modelo que se tiene aún, que es un modelo adultocéntrico, en donde se ve precisamente al Estado como benefactor de la adolescencia y juventud, y realmente el Estado debe convertirse en un Estado protector, en un Estado que brinde oportunidades y desarrollo integral a la juventud guatemalteca. Abner, ahora háblanos de los dos escenarios de guatemaltecos jóvenes que se pueden ver acá. Por ejemplo, el Centro Correccional Las Gaviotas es uno de los centros más descuidados. Se habla de hombres que ya superan hasta los 20, 22 años y que siguen allí porque no se ha dilucidado su situación. Dejaron de ser menores de edad y están ellos hasta corrompiendo a los chicos que llegan hasta por accidentes de tránsito, pero que son menores de edad. Ese es el punto uno. Y el punto dos, a los jóvenes que utilizan los políticos para hacer ver a una Guatemala joven, incluyente y mucho más, pero que al final de cuentas, después de aparecer en algunos spots publicitarios, son ninguneados por los políticos que les utilizaron en su momento. Dinos qué está pasando con estos dos escenarios. En el caso del Centro Gaviotas y el resto de centros, que son 3 adicionales, uno de mujeres y 2 más de jóvenes hombres, se ha determinado y se ha detectado precisamente que hay una serie de irregularidades que ya se han hecho saber a las autoridades, en la cual precisamente hay un hacinamiento de más del 500%. 500%. El Centro Gaviotas está diseñado para 140 adolescentes, sí, y en la actualidad hay alrededor de 550. Esta situación realmente es preocupante, ya se le ha advertido a las autoridades que están incurriendo en una serie de situaciones que podrían ser denunciadas en determinado momento. Y esta situación se debe también al incremento de adolescentes que están delinquiendo o que están siendo puestos a disposición de juez, pero por el otro lado es porque no hay medidas alternativas o a la privación de libertad. Castigos como, por ejemplo, hacer servicio comunitario, ese tipo de cosas. Y los jueces, hemos entrevistado a algunos y lo que nos han ellos expresado es precisamente que no tienen la posibilidad de enviarlos a este tipo de programas porque no existen. Y hay algunas organizaciones que ya han empezado la construcción de este tipo de programas y realmente son medidas alternativas que pueden en alguna medida minimizar esta situación. Por el otro lado, la situación en relación al derecho a la participación. Estamos hablando que para este año, y como normalmente ha pasado en las últimas 2 elecciones, el padrón electoral está compuesto por alrededor del 45% de menores de 35 años.
O sea, realmente la juventud guatemalteca podría elegir a las autoridades, pero lamentablemente las candidaturas de jóvenes, por ejemplo, a alcaldías o a diputaciones, no se da. Se usa normalmente la imagen joven, se ofrecen programas para la juventud, pero en lo concreto, por ejemplo, en el caso del actual gobierno, en la Política Nacional de Juventud, cada año se están invirtiendo alrededor de 400 millones de quetzales directamente a los programas, como programa de los viernes de prevención, escuelas seguras, jóvenes protagonistas, pero esta situación, digamos, la deberían de evaluar los políticos para ver cómo se le da la continuidad a la Política Nacional de Juventud, que fue aprobada por este gobierno, pero también cómo se le va a dar seguimiento a la política de prevención de violencia, digamos que es uno de los temas que nos está agrediendo fuertemente y que debería de darse seguimiento por parte de las nuevas autoridades que serán electas este año. Ahora bien, bueno, desde el año 2002 no se hace un censo poblacional en este país, hay que decirlo. Según datos de la ONU, habitamos en esta tierra entre 15 millones y medio, casi 16 millones de guatemaltecos, o sea, el 72% tiene menos de 35 años. Somos un país, digamos, con una población relativamente joven. ¿Qué está haciendo este Estado para darle oportunidad a ese amplio segmento de la población? Y ojo, no con esto estoy diciendo regalar bolsas, regalar... o sea, no que sea de estar regalando cosas, pero ¿qué está haciendo el Estado para, por ejemplo, facilitar el ingreso a la educación superior? La cobertura en educación diversificada y básica, que son cosas mínimas que el Estado tiene que hacer. Bueno, lamentablemente, por ejemplo, el cambio que hubo de la carrera magisterial, aún es incierta la información en relación a cómo se va a implementar para este año, digamos. Hemos estado monitoreando y normalmente las autoridades nos dicen ya está listo el pensum, son 6 carreras o 6 áreas en las cuales se va a implementar desde el FPEM y desde la Facultad de Humanidades. Sin embargo, no se tienen datos concretos. Pero es importante también plantear que cada año es la misma situación en relación al proceso de inscripciones, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que es la Universidad de San Carlos, en relación a que muchos jóvenes quedan fuera del sistema porque no hay espacio para ellos. No solo es de que las pruebas no las pasen como normalmente se dice, sino además no hay espacio para que sigan incorporándose a ello. Pero por el otro lado, también es importante señalar que en el ámbito del diversificado, para el universitario se siguen tirando la chibolita, que es culpa del Ministerio de Educación que los jóvenes no vayan bien preparados y por eso no pasan las pruebas. Sin embargo, no se ha logrado hacer una homologación, digamos, de criterios para ver realmente cuál es la situación para la incorporación en el ámbito universitario. Y esto tiene que ver y tiene relación extrema con otro de los derechos, que es el derecho al trabajo, y que tiene que ver con el tema de violencia precisamente. Porque al momento en que los jóvenes no están bien preparados, no se incorporan a la universidad, también están en búsqueda de empleo, no se les da precisamente porque no tienen una preparación académica adecuada, y esto tiene que ver con la necesidad de hacer un análisis de la oferta y la demanda del mercado laboral, y que lamentablemente no se ha dado. Acá es importante mencionar que desde el Ministerio de Economía este año se empieza a implementar un programa que tiene que ver con la inserción laboral para jóvenes, que se va a implementar en casi todo el país, con muchos millones de quetzales, al cual vamos a estar dando seguimiento. ¿El Ministerio de Trabajo está participando en eso? Es parte del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, también el Ministerio de Educación. Sin embargo, para nosotros es importante plantear la necesidad de que el Consejo Nacional de la Juventud, como ente rector de la Política Nacional de Juventud y de este tema, tiene que tener mayor participación en todos los programas. Ahora bien, relacionado al tema de empleo, ¿cómo ven ustedes esta diferenciación que se hace de salarios mínimos? 4 municipios del país con cantidades de salario mínimo muy por debajo del oficial. Hablamos de 1.500 quetzales. O sea, ¿qué puede hacer alguien con 1.500? O sea, yo me pregunto, ¿el ministro de Trabajo vivirá con 1.500 quetzales? Pero yo por otro lado insisto en que no tenían esa base por lo menos, y que por lo menos ahora los están cuidando. Entonces, aquí tienes las dos caras de la moneda. Sí, el Procurador de Derechos Humanos ya se pronunció en su momento, hace algunos días precisamente, en donde hace un llamado a la reflexión hacia las autoridades en relación a la necesidad de que se derogue el acuerdo en donde se establece este tipo de salario, porque violenta los derechos humanos, particularmente el derecho a la igualdad,
digamos, y sin duda alguna, como bien se decía, precisamente ustedes tenían una discusión ayer acá en relación a este tema, sí, violenta los derechos humanos y desde luego que es un salario de hambre, la gente no puede sobrevivir. Ahora, si bien es cierto, las mismas autoridades están diciendo que en estas comunidades la gente recibía menos dinero como salario, más del doble. Entonces las autoridades ¿dónde están? Porque ellos tienen la obligación de velar porque se respete el que se esté pagando el salario mínimo. Entonces acá básicamente es una situación en donde las autoridades han incumplido su mandato en relación a verificar el que se esté pagando el salario mínimo. Y es importante también plantear acá que al momento de darse una situación de esta naturaleza se podría dar una desregularización de derechos laborales. Sí. Y particularmente nosotros creemos que los que pueden salir mayormente afectados son los jóvenes. Y esto también podría incurrir en una situación de llamar a más adolescentes a que se involucren en el trabajo cuando realmente ellos lo que deberían de estar es insertos exactamente en el sistema educativo. Abner, ahora pues tenemos que terminar, pero dinos por favor, en este momento, ¿cuál es la expectativa de un joven guatemalteco? ¿Cómo ve al Estado? ¿Lo ve de una manera paternalista? ¿Lo ve como un Estado que ignora a sus jóvenes? ¿Tiene expectativas de votar y de participar para la elección de cargos públicos o quiere desentenderse de la política porque cree que es un mal que ya está tan corrupto que mejor ni se meten en ese sentido? Tú que tienes contacto con ellos, ¿cómo lo ven? Sí, creo que ven a un Estado ausente. No ven, digamos, a unas autoridades cercanas que estén respondiendo a sus necesidades. Más bien la juventud está en la sobrevivencia, en el día a día. Sí. Y creo yo que incluso hasta afecta psicológicamente ya empezar a ver a candidatos ofreciendo de todo cuando no estamos en un año electoral. Y yo creo que la apatía... Ahora sí estamos en año electoral. Bueno, ahora sí estamos en año electoral. A partir de la semana pasada. Sí, exacto. Nunca salimos de la campaña. Bueno, es cierto, digamos, pero una convocatoria oficial hasta mayo, digamos, ya hay una situación de esa naturaleza. La juventud no es apática por naturaleza, digamos. Sin embargo, sí estamos un poco aburridos de el que no se cumpla lo que se está ofreciendo por parte de los candidatos, y de esa cuenta creo yo que se debería de escuchar más allá de lo que son las obligaciones de los estados. Normalmente nos ofrecen mayor educación, empleo, salud, cuando esas son derechos constitucionales. Digamos, qué de novedoso nos podrían ofrecer los candidatos, y yo creo que acá deberíamos de apostarle precisamente a una situación de educación integral en sexualidad, por ejemplo, el acceso a educación diversificada como mínimo y alcanzar y aspirar a la educación universitaria. El tema del empleo es fundamental. Cómo escuchar proyectos o propuestas de los candidatos en relación a la incorporación o mejorar el mercado laboral para los jóvenes, o motivar a incentivar a los inversionistas internacionales para promover el empleo para adolescentes y jóvenes en el país. Digamos, son algunos de los elementos que tendríamos que estar escuchando, y por supuesto el que nadie tiene, digamos, la receta mágica. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar la situación de violencia que está agrediendo a la ciudadanía y particularmente a la juventud en el país? Yo solo tengo una pregunta más. ¿Qué tanto puede golpear en el imaginario de los jóvenes todos estos casos de corrupción que uno viene oyendo, por ejemplo, del año 2000 a la fecha, donde pareciera que la idea es métete a la política para hacerte millonario? ¿Qué tanto permea esto en los jóvenes? Sí, lamentablemente sí es una situación que afecta en el imaginario de la juventud. Normalmente muchos jóvenes se meten a la política, digamos, a apoyar, porque aspiran, como normalmente se dice, un hueso, digamos. Y ese es el ofrecimiento normalmente. Al momento de que ganemos, vamos a incorporar a todos los que estuvieron en campaña. Y sí hay una situación de aspiración. Bueno, me voy a meter a este partido porque me van a ofrecer en la municipalidad, voy a ir a trabajar de tal situación. Y lamentablemente entonces estamos visualizando un uso cotidiano, permanente, del imaginario, digamos, o la imagen de la juventud en la política, y que lamentablemente los jóvenes son sí permea demasiado esa situación. Digamos, los convence incluso a participar en la campaña de esa situación, y el desencuentro se da al momento en que esos puestos no están disponibles, ¿verdad? Porque de una u otra forma también la juventud no tiene todas las capacidades para poder incorporarse al mercado político que está disponible en estos ámbitos. Abner Paredes, defensor de la juventud, gracias por venir a nuestros estudios y ponernos en contexto acerca de cómo están nuestros jóvenes y también cuáles son las aspiraciones que pueden tener cuando estamos ya ahora sí en un año electoral, aunque como tú bien decías, la convocatoria será hasta mayo, pero de manera descarada los políticos se siguen anunciando de una u otra forma y nos tienen ya saturados cuando falta muchísimo tiempo para llegar a las urnas.
Así es, y sobre todo los jóvenes tener muy en cuenta y muy presente cuáles son las, como nos decía Abner, ¿verdad? Cuáles son las ofertas de los candidatos. Quien le prometa resolver la delincuencia con varita mágica, con mano no sé qué, o que la pobreza, o sea, esas cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Absolutamente, tener mucha más sensatez, sentido común para elegir a las autoridades y sobre todo algo crucial. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Lo que tú decías, que lo que están prometiendo sea excedente de lo que la Constitución Política de la República dice que deben cumplir si es que llegan a administrar la cosa pública del país. Eso será crucial sin duda. 7:31, Mario, momento de la pausa.